Presento la bibliografía de Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez nació el día 8 de junio del año 1928 en Lima, Perú. Es hijo de Gustavo Gutiérrez, de Raquel Díaz, descendiente por vía materna de la etnia quechua. Desde su niñez, su adolescencia y su juventud ha sido muy delicado de salud, pero también desde su juventud ha manifestado una gran sensibilidad por la poesía, la mística. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio de los Maristas en Lima, Perú. Luego ingresó en la Facultad de Teología de Medicina en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, donde estudia en el año 1947 al 1950, pensando alcanzar la especialización de psiquiatría. En esta misma época es militante de la Acción Católica y este movimiento influye mucho en él o despierta en él una gran sensibilidad y una gran inquietud social. A los 24 años él toma la decisión de ser sacerdote y entra al seminario. En esta opción vocacional le lleva por razones de estudio a entrar en contacto con diversos países europeos. Ahí donde él leerá y conocerá a los mejores teólogos del momento. Estudia además filosofía en Lovaina, Bélgica, en el año 1951 al 1954 y más tarde continúa sus estudios en la Facultad de Teología León, Francia, en el año 1955 al 1959 y finalmente en la Universidad Gregoriana, donde obtiene la licenciatura en Teología en el año 1960. En el año 1959 ya había sido ordenado sacerdote y en su calidad de sacerdote enseña en la Universidad Católica de Lima. Se encarga además de una parroquia y en esta parroquia realiza una intensa labor pastoral colaborando con estudiantes comprometidos políticamente. En esta época es elegido Conciliario Nacional de la Unión de Estudiantes Católicos. En el 1968, como consultor teólogo del Episcopado Latinoamericano, participa activamente en la Asamblea de Medellín. También resaltamos en Gustavo Gutiérrez, en el año 1974 fundó el Instituto de Bartolomé de las Casas en Lima, Perú. Obtiene su doctorado en la Facultad de León, Francia, en el año 1985. Desde entonces es profesor invitado en los diversos espacios geográficos del planeta en distintos países. Enseña, da conferencias, da charlas, todo lo que él sabe lo difunde en muchos lugares del planeta. Cabe resaltar que en el año 2000 hace un cambio radical de su vida. Opta por entrar en la orden de predicadores, es decir, él opta por ser un fraile dominico. Entra en esta congregación religiosa con una sencillez, una humildad, diría, porque entra como novicio en León, Francia, a pesar de sus conocimientos intelectuales, su espiritualidad, su experiencia social, todo lo que sabemos de él, pero se somete a las normas de la congregación y encantado inicia su noviciado. Hoy podríamos decir que es fraile dominico. El contexto histórico en que él nació es muy significativo porque había cambios sociales, cambios políticos, religiosos, había también una agitación política
y social en América Latina. En el Perú se vivieron cambios políticos, sociales, incluyendo la reforma agraria, el crecimiento de movimientos sindicales. Durante su juventud, América Latina estaba experimentando todos estos movimientos populares y políticos, como el peronismo en Argentina, como la Revolución Guatemalteca. Hubo además un aumento en la lucha por los derechos civiles, el movimiento de los derechos humanos, la Revolución cubana. Estos eventos inspiraron la preocupación por la justicia social. Además, durante la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un terreno de conflictos ideológicos. Muchos países experimentaron tensiones políticos y militares. En conclusión, la teología de la liberación surgió en este contexto, en esta lucha por la pobreza, por la justicia y por la igualdad. El siguiente punto que voy a tocar es el influjo de profesores pensadores en su pensamiento. Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de la liberación, pero fue influenciado por variedades de pensadores, corrientes intelectuales, profesores a lo largo de su formación teológica y su desarrollo de pensamiento. Rescatamos o resaltamos aquí algunos pensadores teológicos que influyeron en él, como Edward Gilbert, como Karl Ranzer, como Hans Kung, como Johannes Baptist Metz, como Karl Barth, bueno, etcétera, etcétera. Podría seguir mencionando, espero haber mencionado bien los anteriores. También resaltamos la influencia de la idea marxista en él. Él integró elementos marxistas en su teología de la liberación con un cambio significativo que da una perspectiva cristiana, no solo simple social, sino le da un toque cristiano a su teología. Todo eso influenciaron, además tuvo influencia en su vida el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, sus profesores, sus colegas en las distintas universidades, pensadores latinoamericanos, en la misma situación de pobreza de América Latina influyó en su pensamiento teológico. El siguiente punto es resaltar la relación de cercanía con otros teólogos. Pues hay varios, pero resaltaré únicamente a Leonardo Boff, a John Sobrino. Además tuvo contacto con la Compañía de Jesús, con el Papa Francisco, Papa Benedicto XVI, etc. Hay muchos que influenciaron y donde él tuvo contactos también. Su obra literaria son múltiples, es difícil enumerarlos uno por uno, pero se rescata la teología de la liberación. Sus libros son múltiples, sus artículos, monografías, conferencias de varios temas, pero también enfocadas siempre en la teología y en la